Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarles. Se trata de saber por qué están los hermanos de La Salle en México. Cuando vino Maximiliano, lo acompañaba un sacerdote, el abbé Lanius, que le hizo ver al emperador la necesidad de que la educación de México fuera de calidad europea. Y para entonces, el abate Lanius le aconsejó que solicitara a los hermanos de las escuelas cristianas que vinieran a México y que se encargaran de varias escuelas. Así, poco a poco, irían impregnando de espíritu intelectual, científico, a toda la educación del país. Fue interesante que esos trámites no tuvieron éxito. Algunos obispos mexicanos estuvieron en el Concilio Vaticano I. Tanto a la ida como al regreso pasaron por Francia y se enteraron de que los hermanos de las escuelas cristianas empezaban a perder escuelas porque el gobierno a las escuelas cristianas, voluntarias, gratuitas, les quitó lo cristiano y lo voluntario e inventó la educación laica obligatoria y gratuita, allá en Francia, 1870. Sin embargo, siguieron algunas de las escuelas de La Salle, sobre todo las más grandes, internados alrededor de París. Monseñor Atenógenes Silva era el obispo de Morelia. Estuvo varias veces con el superior general para conseguir que hubiera hermanos en México. El superior general le dijo: oiga, es que no hay hermanos disponibles. ¿Cómo? Hay 14,000 hermanos en Francia y no están disponibles siquiera 3. Es que los 14,000 están trabajando en las escuelas de Francia. Poco tiempo después, el gobierno francés les quitó a los hermanos las escuelas. En 1904, un ministro en Francia le quitó a todos los religiosos, incluyendo los hermanos de las escuelas cristianas, la posibilidad de tener alguna escuela y de enseñar religión. En ese momento, los hermanos quedaron, por decir así, sin trabajo. Fue el momento providencial en el que muchos de los hermanos pudieron dedicarse entonces a ir a otros países para atender escuelas en plan de escuelas de misión. Por supuesto, ya para entonces había algunos cuantos hermanos en Ecuador. Providencialmente, en Ecuador, abrieron la primera escuela en Cuenca, a 2 cuadras de la casa en que vivía Francisco Febres Cordero. No podía caminar, lo llevaban a la escuela cargado y el chiquito, pues ya a muy temprana edad, quiso ser hermano. El papá estuvo de acuerdo en que fuera lo que quisiera, pero cuando ya vio que iba en serio para ser hermano de La Salle, lo quitó de la escuela y lo mandó a un seminario. Allí el chiquito no aguantó, por supuesto. Pronto estaba de regreso en Cuenca y otra vez en la escuela de los hermanos, hasta que quiso ser el hermano Miguel, hoy San Miguel Febres Cordero, hermano de La Salle. Esto que pasó allí no se repitió sino hasta 1905, cuando, a raíz de la ley Combes, los hermanos se quedaron sin trabajo en Francia. Afortunadamente para América Latina había mucho deseo de que estuvieran, y aquí en México, por supuesto. Se firmó un convenio de un obispo en Mérida para llevar a los hermanos a la ciudad de Mérida, Yucatán. Les ofrecían el oro y el moro, como quien dice. Sin embargo, a la hora de cuajar este deseo, pues los hermanos vinieron a Puebla. Fue providencial también la actuación de Monseñor Ramón Ibarra y González,
el primer arzobispo de Puebla, que ofreció también a los hermanos su propia casa, el llamado Palacio Episcopal, para que allí se abriera la escuela. Y preparando la llegada de los hermanos, trajo el seminario, que estaba disperso en cuatro casas cerca del centro de la ciudad, las llevó a lo que fue su propia casa, el Palacio Episcopal, y allí la escuela de San Miguel y de San Pedro y la de San Pablo se juntaron en el Colegio San Pedro y San Pablo, que era el seminario. Por fin, el superior general estuvo en el puerto de Le Havre, en Francia, para despedir a los primeros 3 hermanos que vendrían a México para fundar el distrito. Ya aprobado, ya firmada la Constitución del Distrito México. Fue interesante que estuviera el superior general a principios de noviembre de 1905. Atravesaron el Atlántico, fueron recibidos en Nueva York. Les presentaron los hermanos de Estados Unidos las escuelas que tenían cerca de Nueva York y deslumbraron a los hermanos franceses, porque los norteamericanos habían hecho maravillas. Por supuesto, una de las que les mostraron fue Manhattan College, esa universidad maravillosa que los hermanos tienen desde 1850 en Nueva York. Prosiguieron su viaje, llegaron a Cuba para esperar el barco que los traería a Veracruz, y una semana después estaban llegando el 1 de diciembre al puerto de Veracruz. Allí, en Veracruz, los esperaban algunos exalumnos que habían estado en los internados aquellos de París, formándose como excelentes ciudadanos. Entre ellos, un arquitecto, Marcelo Ebrard. Los condujeron hasta México. Allí en México fueron, por supuesto, a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe y pusieron a las plantas de la Santísima Virgen la obra que nacía en México, esta obra lasallista de las escuelas cristianas. Probablemente la bendición de la Santísima Virgen hizo que esta semilla fuera sumamente fecunda. El día 3 de diciembre llegaron a Puebla y se alojaron durante estos días con el hermano Pedro Celestino, un hermano que venía de Chile, en la casa que él había ya preparado, que era la propiedad de los padres del oratorio, junto a la iglesia de la Concordia. Al otro lado de la iglesia está un edificio que entonces fue aprovechado para la escuela San Juan Bautista de la Salle, escuela totalmente gratuita en la que empezó la educación primaria lasallista en esta ciudad. Fue el 12 de enero de 1906, viernes. Por supuesto, los hermanos querían mantener la gratuidad, una escuela al alcance de la gente más pobre. Y en esta escuela, San Juan Bautista de la Salle, ese intento cuajó de maravilla. 3 días después se abrió la escuela lasallista del Colegio San Pedro y San Pablo, es decir, el seminario de Puebla, pero vuelto una escuela preparatoria. Hay que recordar que en ese momento no existía todavía lo que llamamos educación secundaria en este país. La preparatoria iba desde los 12 años hasta los 16. La escuela preparatoria del seminario, el Colegio San Pedro y San Pablo, tenía internado. Unos 60 internos mantuvieron los hermanos todo el tiempo que tuvieron esta escuela, este colegio aquí en Puebla. Por supuesto, algunos alumnos tenían que pagar, no nada más los internos. Y la colegiatura era maravillosa, $8 al mes, es decir, 2 pesos mexicanos al mes. De 1906 a 1914, la colegiatura aumentó de 2 pesos a 3. En cambio, la escuela gratuita siempre siguió siendo gratuita, para beneficio de los pobres.
¿Dónde vivían los hermanos? Primero en la Concordia. Después, el señor arzobispo, don Ramón Ibarra y González, él mismo se preocupó porque en la casa adjunta al Colegio Seminario de San Pedro y San Pablo hubiera habitaciones suficientes para el siguiente grupo de hermanos que llegaron desde diciembre de 1905 y que en 1906 ya se hicieron cargo del colegio. Este grupo de 2 hermanos fue verdaderamente notable. Había científicos, matemáticos, químicos, botánicos muy notables. Y por supuesto, el colegio subió de categoría. Tenían muy buena fama. Los inspectores de lo que hoy llamamos Secretaría, que antes era el Ministerio de Educación a cargo de don Justo Sierra allá en México, estaban admirados de que estos profesores franceses supieran tanto. Y allí se nota esta preparación que hizo notables a los hermanos y a las escuelas de los hermanos desde el principio. Empezaban con pie derecho. Pronto tuvieron que abrir otra escuela gratuita, el Colegio de San Ignacio. Si el Colegio de San Pablo quedaba frente a la catedral, hoy es la Casa de la Cultura, y la Escuela San Juan Bautista de la Salle quedaba junto a la Iglesia de la Concordia, hoy es una secundaria oficial, la Escuela de San Ignacio se abrió cerca de donde se había fundado la ciudad de Puebla, cerca de la Cruz Roja de hoy, en la calle 16 Oriente. Y en esa casa de entonces está hoy el Hospital San José. Los hermanos fueron multiplicándose, llegaron en total casi 200 hermanos a México y pudieron abrir muchas escuelas. Casi todas, Acatzingo, Toluca, Saltillo, Monterrey, Torreón, Morelia, la propia Ciudad de México, tuvieron escuelas gratuitas. Las únicas no gratuitas, totalmente gratuitas, fueron la de Toluca, en donde la mitad de los alumnos pagaban, pero la otra mitad no. Y en Monterrey, donde las 2 escuelas que había, el Instituto Científico y la escuela gratuita, allí no era escuela gratuita, era una escuela para pobres, pero algo pagaban, 1 peso al mes. Eso nos hace referencia a la necesidad de proveer a las necesidades de la escuela, pero también a que los hermanos vieron que había que pedirle algo de colaboración a las familias para que tomaran en serio la escuela de sus hijos. Ese argumento sirvió después en otras escuelas gratuitas. Gratuita, pero no totalmente gratuita. Una colegiatura muy módica. Llegó un momento trágico. Pancho Villa incursionó desde el norte, desde la frontera con Estados Unidos, pero no estaba de acuerdo en que hubiera profesores extranjeros enseñando. En parte por ser extranjeros y en parte porque daban educación cristiana, llegó a Zacatecas y allí se empeñó en perseguir a los hermanos. Logró fusilar a 2 hermanos, el director y el subdirector, y además al padre capellán. 24 de junio de 1914. Esta fecha marcó un declive instantáneo en las escuelas de los hermanos, porque a una semana de distancia llegó Pancho Villa a Zacatecas, de Zacatecas a Querétaro. Y allí en Querétaro amenazó con matar a todos los hermanos y por supuesto los padres de familia, alertados oportunamente, dijeron: hermanos, tienen que irse, ahorita mismo.
el presidente de los padres de familia allí en Querétaro, que era Carlos Tello, papá de un señor que fue ministro de Relaciones Exteriores. Don Carlos Tello le dio al director la cantidad necesaria para que llegaran a Estados Unidos con lo que llevaban puesto. Así salieron los hermanos de Querétaro. Al rato llegó Pancho Villa a la escuela y como no estaban ya los profesores franceses, formó a los alumnos en cuadro en torno a la estatua de San Juan Bautista de la Salle y ordenó a los soldados que fusilaran a San Juan Bautista de la Salle. Querétaro, principios de julio de 1914. Aventuras. Claro que los hermanos tuvieron otras aventuras. Les encantaba a los hermanos, como gente de campo, ir al campo y a subir cerros. Aquí en Puebla, un grupo de hermanos, a los 15 días de haber llegado a Puebla, quisieron subir la Malinche y un poquito después de San Miguel Canoa, fueron asaltados por un trío de bandidos y al hermano joven que quiso defenderse, pues le dispararon y lo mataron. Esa noche fueron los hermanos a recoger el cadáver y después pusieron a mucha gente a perseguir a los asaltantes y por orden del gobierno fue encontrado y además fusilado el asesino. ¿Cómo le hicieron los hermanos franceses para entenderse con la gente de México que hablaba sobre todo español? Bueno, sobre todo, había en ese momento, al principio de 1910, hablaban español unos 9 millones de mexicanos, pero había 1 millón de personas que solo hablaban alguna lengua indígena. Probablemente unos cuantos, porque era la moda impuesta por don Porfirio, hablaban francés. Y en ese sentido, los hermanos franceses fueron muy bien recibidos por la sociedad, eran franceses. Algunos hasta pensaron que el presidente los había traído. Los hermanos, desde la ley Combes, en julio de 1904, hasta que salieron de Francia, se estuvieron preparando aprendiendo español. Lo hablaban más o menos bien, pero algunos llegaron a ser extraordinariamente hábiles en el castellano. El hermano Altón y después San Miguel Febres Cordero se dedicaron a hacer libros para aprender el español. Y en los 3 libritos, elemental, medio y superior, de la lengua castellana, son una auténtica joya para aprender el español. De lujo. Todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México se emplea el curso superior de lengua castellana del hermano Altón. Pudieron hablar en buen español, pero además se hicieron ayudar de los maestros seglares porque no alcanzaban a atender entre todos los grupos que se fueron abriendo. Y por eso, desde el principio, hubo algunos maestros seglares y algunas señoritas que iban ayudando. Monseñor Ramón Ibarra González no nada más apoyó la apertura de las escuelas, estuvo siempre al pendiente. En algunas escuelas, por ejemplo en Acatzingo, no alcanzaba la sociedad a completar el sueldo de los hermanos. Por supuesto, el arzobispo intervino, pero además completó ese sueldo. Cuando se pudo, pues el señor arzobispo iba y visitaba la escuela. Y esa tradición la han seguido los sucesores de los arzobispos. En su tiempo, Monseñor Huesca no faltaba a la graduación del Benavente. Tampoco el señor, los 2 exalumnos, Ignacio Márquez y Octaviano Márquez, no faltaban a las graduaciones, porque ellos mismos habían sido alumnos del Colegio San Pedro y San Pablo, cuando fueron jóvenes como seminaristas que eran.
Después de la dispersión, los hermanos salieron, muchos a los Estados Unidos, y allí se agruparon para fundar un nuevo distrito. La orden del superior general era, vayan, extiendan el instituto. Y entonces fundaron el distrito New Orleans-Santa Fe. Por supuesto, el centro estaba en New Orleans, pero allí cerca queda Covington, que fue una escuela muy importante, y los hermanos fueron extendiéndose hacia el oeste, llegaron a Nuevo México, y allí, en Nuevo México, pues fundaron varias escuelas, sobre todo una en Amarillo. Claro, ellos pronuncian Amarillo. En Amarillo estaba el escolasticado, que unos años después recibiría a los escolásticos mexicanos. Un escolástico es un hermano joven que acaba de hacer sus primeros votos y que sigue estudiando para capacitarse y ser muy buen maestro después. Los hermanos en Estados Unidos tuvieron muy buen éxito y allá permanecieron muchos hermanos, incluso jóvenes mexicanos, que se quedaron a trabajar en este distrito de New Orleans y en los distritos vecinos. Hubo otros mexicanos que fueron a dar a California y también allí fundaron tanto los colegios como las universidades de St. Mary's en Los Ángeles y en San Francisco. Algunos de los hermanos jóvenes mexicanos fueron a dar incluso hasta Nueva York, entre ellos don Fernando Anzorena, el hermano Bautista Fernando, que estudió allá muy buen inglés. Después quiso enseñarles a todos los escolásticos mexicanos que pudieron aprovechar el inglés del hermano Fernando Anzorena. En 1914 ya hablaba buen inglés y cuando recibió a los hermanos, pues se propuso capacitarlos para que pudieran ser muy buenos maestros en Estados Unidos. Así fue creciendo el distrito, pero en 1918 regresaron algunos hermanos, sobre todo los más jóvenes, y algunos hermanos salieron también a Cuba. Allá estaban con los formandos, los jóvenes mexicanos que ingresaron al aspirantado y al noviciado, y después regresaron para seguirse formando en México. Entonces estuvieron en una finca que se llamó Los Amores, cerca de la Ciudad de México, por el rumbo de la colonia del Valle, que apenas empezaba a nacer. Allí mismo se fundó una escuela de agricultura alrededor de 1910, que ya en 1912 tenía 20 alumnos. En 1930 ya tenía secundaria, preparatoria, la escuela de agricultura, pero en 1934 fue incautada por el gobierno. El gobierno la rescató de manos muy tranquilas para volverla a escuelas oficiales. Pero allí perdieron los hermanos mucho del mobiliario y de los instrumentos, sobre todo de física y química, que habían logrado traer de Francia para dar una educación con ese nivel europeo de ciencia. Nos vamos ahora al regreso de los hermanos. No regresaron todos, muchos se quedaron en Cuba. Otros se quedaron en Francia, porque fueron llamados durante la Primera Guerra Mundial a colaborar con el ejército francés. En el cementerio francés de Puebla está una lista de los poblanos que murieron allá o de los franceses que radicaban en Puebla y que murieron en la Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial también hay una lista como de 6 u 8 hermanos que estuvieron en México y que fueron allá y dieron su vida por su patria. En 1920 empezaron a resurgir algunas obras. En la Ciudad de México en concreto estaba la Escuela San Juan Bautista de la Salle, o simplemente La Salle, como le decían, en la calle de Belisario Domínguez.
En esa escuela secundaria y preparatoria empezó a dar clases un francesito recién llegado a México, Pierre Loubet, que después sería el superior general, el hermano Nicet Joseph, que por supuesto se encariñó enormemente con México. Un hermano de la comunidad era un hermano mexicano, tapatío, el hermano Miguel Martínez, que tenía en clase a su propio hermano, Rafael Martínez. Ambos fueron muy notables aquí en la ciudad de Puebla, porque fueron muy apreciados como maestros, como educadores. Y don Rafael fue varias veces director del Benavente. El Colegio La Salle sirvió para recoger a los alumnos de San Borja cuando el gobierno se incautó la propiedad de San Borja. Entre los hermanos que entonces eran alumnos del San Borja estaba don Juan Bulbulián, apreciadísimo maestro que murió hace apenas 2 años. En 1934, él fue, como chiquillo de 11 años, testigo de cuántos soldados llegaron para echar fuera a los hermanos que ya ni siquiera estaban dentro, quedaban 4, porque todos los demás fueron avisados la víspera y pudieron sacar toda la noche todo lo que pudieron sacar de valor, pero no alcanzaron a sacar todo, por supuesto, y nada de mobiliario, porque hubiera sido imposible. Así se fundó el Instituto de los Hermanos. Además de las obras del sur, digamos Ciudad de México y Puebla, Acatzingo, en el norte empezaron algunas escuelas muy notables. En alguna, en Torreón, se logró formar el Instituto Francés de La Laguna, que tuvo que ver con el desarrollo económico de la región. Fue notable porque allí empezaron varias empresas que se suscitaron en las reuniones de padres de familia de ese instituto. En Monterrey, los hermanos también empezaron con una escuela normal. No cuajó, se volvió escuela de comercio, pero uno de los egresados de esa normal escuela de comercio después fue don Alfonso Junco, ilustre literato mexicano. En Saltillo, las cosas fueron evolucionando. Allí, Venustiano Carranza apreciaba muchísimo el Colegio del Sagrado Corazón. Y en este colegio, pues vio la transformación que experimentaban los jóvenes y los niños que llegaban a esa institución. Quedó maravillado porque los educadores hablaban perfectamente francés. Para Venustiano Carranza, admiraba la cultura francesa, no en vano era compañero de armas de Porfirio Díaz y de admiración. Y además hablaban perfectamente bien el inglés. Entonces estaba maravillado. Cuando los hermanos iban a salir hacia Cuba, expidió un documento que decía: los profesores franceses deben regresar a Saltillo. Pero en Veracruz, las personas que recibieron ese mensaje del presidente de la República, pues se equivocaron y se lo entregaron a los hermanos franceses, y esos hermanos franceses maristas. Y por eso los hermanos maristas tuvieron salvoconducto para permanecer en ese momento de la Primera Guerra Mundial en México. Algunas otras aventuras tuvieron que correr los hermanos, entre ellas la segunda salida. En 1934, después de que el gobierno incautó San Borja, pues se cerraron varias escuelas. No todos los hermanos salieron los hermanos jóvenes a Amarillo, Texas,
Y allí, muy cerca del seminario en donde estaban todos los seminaristas mexicanos, en Montezuma, estuvo el escolasticado. Los hermanos jóvenes tenían la ventaja de poder seguir los cursos en inglés con los seminaristas. Además, con los escolásticos norteamericanos. Pero claro, las condiciones socioeconómicas eran totalmente diferentes. Y el frío en esa región de Estados Unidos es verdaderamente tremendo. El hermano Fernando Anzorena platicaba de las noches que se pasaba caminando porque no había cobijas suficientes para cubrirse y para que le quitaran los 28 grados bajo cero que había afuera del dormitorio. Por supuesto, con 8 cobijas pues no era suficiente, tenía que moverse. Claro, el hermano Anzorena era muy delgadito, por eso pesaba 100 libras. El director del escolasticado norteamericano, Brother Alexis, pesaba 200 libras. Pero estaba el hermano chofer de los escolásticos norteamericanos, Brother Benildos, que pesaba 300 libras, 135 kilos. ¿Qué les pasó a los hermanos en 1936? Cuando Lázaro Cárdenas se dio cuenta de que perseguir a la iglesia no tenía sentido. Sí, seguía persiguiendo a la iglesia Narciso Bassols, que era además el que gobernaba la educación de México, pues que no toleraba ninguna escuela religiosa, aunque el presidente ya no persiguiera formalmente a la iglesia. Regresaron los hermanos, y los hermanos que habían permanecido en México con escuelas escondidas, en una casa particular o en otra, o en este terreno más o menos baldío, en 1936 se abrió ya formalmente una escuela en la Ciudad de México, en la calle de Lucerna. A los 2 años se bifurcó, digamos, se dividió, y se fundaron el Colegio Simón Bolívar y el Colegio Cristóbal Colón. Cuentan los hermanos que se llamó Simón Bolívar para conservar las iniciales del Colegio San Borja y mantener el ánimo de esa escuela de agricultura y secundaria. Los hermanos siguieron evolucionando. Hoy se educan en México alrededor de 100,000 alumnos en La Salle, tanto en el Distrito Norte como en el Distrito Sur, en un total de 50 y tantas obras. Los hermanos de México Sur colaboramos también en Cuba, hay una comunidad ahorita, no puede haber colegio. En Santo Domingo, en donde hay 4 obras, y en Haití, en donde hay 4 obras en las ciudades principales de Haití y en la isla de la Tortuga. Toda la educación de Haití era lasallista hasta hace 3 años. Entonces ya una parte de las escuelas se le dieron al nuevo representante del señor obispo para esa zona de la isla de la Tortuga, que es una especie de acento que tiene la isla al norte, al noroeste de la isla. Algunas preguntas interesantes que me habían hecho. Ante los peligros propios de la revolución y la persecución, ¿a dónde se fueron? Ya respondí hace un momentito, a Estados Unidos y a Cuba. En Cuba, con los sujetos en formación, y trataron de regresar bastantes de los hermanos mexicanos que estaban en Cuba para reforzar las obras de México. Sin embargo, los hermanos mexicanos siguieron en Cuba hasta 1960, cuando salieron durante la primera etapa del gobierno de Fidel Castro. Otros hermanos regresaron más pronto y ayudaron a difundir las escuelas en México. De ese tiempo son las escuelas
de Guadalajara, de Acapulco, de León, Guanajuato, en donde la expansión y los hermanos que regresaron de Cuba permitieron abrir otras escuelas. Córdoba, Durango, Ciudad Obregón, Hermosillo, son también de ese momento. Un poquito después, Chihuahua, que va muy bien, o Ciudad Victoria, Matamoros en Tamaulipas, y últimamente Cancún, Oaxaca. ¿A qué clase económica pertenecían los estudiantes? Los que estaban en las escuelas gratuitas, por supuesto, eran de una clase muy necesitada. Uno de los primeros alumnos del Colegio de la Concordia fue un chiquitito, hijo de un sacristán, que después el papá lo llevó también a Teciutlán y fue el primer misionero de los misioneros del Espíritu Santo, el primer misionero que siguió al padre fundador de los misioneros. Entonces, su biografía se llama precisamente El Primogénito. Y formó una congregación de las hijas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Este padre actualmente va muy adelantado en su causa de beatificación. ¿Por qué hubo tantas vocaciones de hermanos o para los hermanos en los primeros momentos de la obra de los hermanos? Hay dos causas principales. Una, la fe de las familias. No había radio, no había televisión. En las familias se acostumbraba a rezar el rosario. Eran familias muy numerosas. Cuando algún muchacho quería ingresar al seminario o con los hermanos, la respuesta de los papás siempre era favorable. No nada más de aceptación, sino de colaboración para que este joven pudiera desarrollar su vocación y acompañamiento toda la vida en todo lo que necesitaba. Hoy las familias no tienen este sustrato religioso. Tantos años, siglo y medio, de educación laica le ha quitado la fe a las familias. Por otra parte, las familias de hoy no son numerosas. En una familia de 12 hijos era muy fácil que hubiera 2 o 3 que quisieran consagrarse a Dios. Había una familia de 12 hijos, 2 de ellos pues murieron mártires en la Cristiada y por supuesto los 2 son beatos ya, de estos mártires compañeros del Anacleto González Flores, que se celebran en la fiesta del 20 de noviembre, estos 2 hermanos mártires. Con los hermanos también hubo este fenómeno y hubo regiones especialmente fecundas en vocaciones. Puebla, la Ciudad de México, entre las regiones urbanas, y luego Michoacán, después Guanajuato. Hoy, en estas mismas regiones, pues hay muchísimas dificultades para trabajar en la pastoral vocacional. ¿Qué distinguió a los hermanos en ese momento? Hay una lista publicada por la UNAM de los mejores botánicos que hubo en la primera mitad del siglo XX. Son unos 25. De los 25, 8 son hermanos lasallistas de las primeras oleadas, como de los mejores botánicos que ha habido. En la segunda mitad del siglo XX también hay hermanos lasallistas. Es una característica muy importante. Su espíritu científico, su espíritu de superación, de estudio constante. Y esto le llamaba muchísimo la atención a las familias, pero también a los niños. Mi hermano profesor sabe esto y esto y esto y esto y esto. A mí me llamaba mucho la atención cómo el hermano Monnier iba de una clase a otra para explicar química. Y pareciera que se supiera todo, absolutamente todo, porque iba de una clase a la otra
y cualquier pregunta inmediatamente tenía la respuesta. Después, viendo los libros que los hermanos habían escrito de química, pues dije yo para mí mismo, este hermano se sabía el libro, pero de cabo a rabo, y no nada más este librito, que era el que usábamos en la preparatoria, muchos más. Es interesante este espíritu. En segundo lugar, eran admirados por las familias. Las familias estaban estupefactas por ver el orden que los hermanos imponían en cualquier momento. No que fueran adustos, sino que eran ordenados de por sí. Y este orden se transmitía a toda la escuela. Y a todos los alumnos, una de las cosas que más les ha impresionado siempre es el orden. Evidentemente esto viene de San Juan Bautista Lasalle. Lo primero que hay que hacer es el orden. Lo segundo que impresionó mucho a las familias era, hay que participar en la clase. Y entonces los hermanos organizaban inmediatamente qué oficios debía haber en cada salón. Uno encargado del pizarrón, otro encargado de la puerta, el encargado de las ventanas, el encargado de los tinteros, el encargado de los cuadernos. En tiempos del señor de Lasalle, hasta el encargado de los libros. Después pues había que poner todo en orden en el escritorio. Y cada alumno tenía todos sus cuadernos y todos sus libros perfectamente acomodados. Pero los hermanos pasaban vigilando, revisando el orden, cuando menos una vez a la semana, cuando menos, si no lo hacían diario. Y claro, contaba esa calificación. En tercer lugar, la cercanía de los hermanos, porque no eran miembros de la jerarquía eclesiástica. Un hermano que lo mismo jugaba fútbol con los estudiantes, que se iba a la excursión, que estaba en clase, que participaba en los juegos del recreo. Una característica que ahora se empieza a recuperar es que en los recreos los estudiantes no estaban sin hacer nada. Siempre había los torneos deportivos. En alguna escuela, el Cristóbal Colón de la Villa, al mismo tiempo estaban jugando básquetbol, futbolito, fútbol, encantados, la traes, todo eso al mismo tiempo en el mismo patio que medía lo de una cancha de básquetbol. Y eran 500 chiquillos. Era una maravilla. ¿Cómo no se tropezaban? Bueno, pues así era. Para esos chiquitos era lo más normal del mundo jugar así. Hoy aquí, afortunadamente, ya hay torneos en los recreos. Eso es recuperar una esencia de Lasalle. Otra era el cultivo de la poesía, el arte de declamar, la caligrafía, la escritura muy bien hecha, pero con la mente del señor de Lasalle hay que prepararte para que puedas ir a trabajar y que seas el mejor candidato que puede llegar a pedir trabajo, el mejor, por tu cortesía, por tu presentación, por tu dedicación al trabajo, porque todo lo terminas bien y a tiempo, y bien y a la primera. Y esto los hermanos lo transmitieron pero de entrada. Y entonces esas exigencias se manifestaban en la exposición que se hacía cada año al final del ciclo escolar. Esto, que lo hicieron desde el primer año, le granjeó la admiración no nada más de las familias y de los alumnos, de los profesores de otras escuelas, porque la fama corría. Afortunadamente, a través de las escuelas normales, muchos maestros han mejorado su práctica educativa precisamente aprendiendo estos detallitos de la educación. En ese sentido, pues es una fortuna poder difundirlo. Y por último, la obra de Lasalle perdura hoy porque muchísimos maestros se han contagiado del espíritu y de la espiritualidad de Lasalle, pero no es cosa exterior, lo llevan en el alma. Y por eso, en muchas escuelas, los maestros entregan
tanto o más que los hermanos, y hacen vibrar a los estudiantes en los mismos ideales, y gracias a que en el distrito tenemos alrededor de 10,000 maestros que colaboran con los hermanos, hoy la obra se sigue haciendo. Pero también fue mérito de los hermanos confiar mucho en los mexicanos. Ya para el regreso, 1930, ya había directores de escuela que eran mexicanos o directores de comunidades, no los franceses. Compara uno con lo que hicieron los hermanos españoles en otros países, y los españoles seguirán dirigiendo, diríamos en lenguaje muy corriente, partiendo el queso, hasta el siglo XXI. Los hermanos franceses desde el principio. Cuando murió el último hermano francés, el hermano Vernet, pues ya no nos hacía tanta falta que estuvieran los hermanos franceses. Siempre los recordamos con muchísimo cariño, porque se ganaron el afecto de los mexicanos. Pero ya todo el mundo dirigía, eran profesores mexicanos, hermanos mexicanos, y últimamente, vamos, en estos últimos 30 años, hasta los rectores de muchas universidades son laicos que viven y que vibran con la espiritualidad lasallista. Yo creo que este es un detalle muy importante. Por otra parte, muchos egresados siguen viviendo esta misma espiritualidad. Hay un caso así, uno entre muchos. Cuando Carlos Lazo, exalumno del Cristóbal Colón, llegó a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes, y su oficina quedaba en ese edificio de comunicaciones que queda en el eje central, allí en Narvarte. En su despacho tenía un reloj de péndulo que tocaba las horas y las medias horas. Y todo el mundo le preguntaba, oiga, ingeniero, ¿por qué tiene usted este reloj tan viejo? Cuando estaba en confianza, porque este reloj me recuerda que a las horas y a las medias horas debo hacer el acordémonos. La gente no entendía qué era eso. Esa pausa de 1 minuto a lo más, de medio minuto, para recordar que Dios está conmigo y que a lo mejor puedo estar yo con Él. Para mejor. Otra costumbre que permanece es el que muchos de los egresados se confiesan a menudo, van a misa a menudo, comulgan a menudo, y este contacto con Dios los va transformando. Afortunadamente los encuentra uno, pues diría como en todas partes, no son raros. Lo único en que se distinguen es que su trabajo se hace muy en serio. Eso es una fortuna, porque significa que la obra va dando fruto. Muchas gracias. Algunos lasallistas notables. Uno de ellos fue un personaje del que podemos decir unas cuantas cosas. Su palabra preferida era cáspita, porque a menudo era la expresión cuando había problemas. Pero es un hombre valiosísimo porque fundó el distrito de Centroamérica y fundó el distrito de Ecuador y fundó el distrito de México. El hermano Geber, cáspita. Un hombre muy valiente, muy decidido, y ante los problemas siempre tenía la respuesta, vamos a intentarlo, después veremos. Hizo todo lo que le ordenaron y además con un excelente ánimo. Yo creo que es un hombre valiosísimo en la historia de La Salle en México. Venía con un equipo formidable. Los dos hermanos mártires en Zacatecas, mártires en el buen sentido cristiano de la palabra, que entregaron su vida, con él formaban un equipazo. Pero además estaba un hermano que pasaba aparentemente inadvertido, el hermano Antoine Claude. Vino a México para la fundación a los 17 años. Cuando se cumplieron 50 años de la fundación,
era relativamente joven. Era el hermano Antoine Clodo, que los hermanos de cariño le decían Pumpuncito, porque desde muy pronto empezó a dar clase a los niños de kinder. Si te portas mal, te voy a tener que dar un pum pum, un coscorrón. Pumpuncito se le quedó. A los niños les decía también con mucho cariño, si te portas mal, voy a tener que meter tu dedo en la cerradura. Jamás lo hizo, pero la magia era fenomenal. Con esto los niños se portaban de maravilla. Tenía un ayudante que era una especie de espía, que le informaba lo que los niños en el kinder hacían, su solideo. Cuando tenía que salir de clase, lo dejaba vigilando a la clase. Antes de entrar, veía cómo estaban los niños y le preguntaba al solideo, ¿y Juanito qué hizo? Ah, con que Juanito fue a tal parte y con que Sotanito hizo tal otra cosa. Y el solideo le decía todas las maravillas. Por eso nunca tuvo que castigar a nadie metiéndole el dedo en la cerradura. Los bichilis, les decía a los niños. Oye, bichili, ven, haz, torna. No empleaba, como San Miguel Febres Cordero, la palabra cortesía y buenos modales abren puertas principales. Pero más o menos tratando a los niños con todo cariño, lograba que se comportaran de veras como caballeritos, muy bien educados. Hacía la transición de la casa a la escuela de maravilla. Después hubo hermanos muy sabios. Hablé del hermano Pierre Loubet, el hermano que fue superior general superior, el hermano Nicet Joseph. Daba clase, estaba aprendiendo a dar clase y aprendiendo a dar clase en español, que estaba aprendiendo también, pero sus clases eran muy interesantes porque hacía acopio de toda su sabiduría humana en el sentido más amplio. Era un verdadero humanista. Como superior general fue notable porque le tocó precisamente hacer la transición de la regla original de San Juan Bautista de la Salle a la nueva regla de los hermanos hecha por los hermanos. Y supo guiar el proceso. Un cambio enorme. Diríamos, implantó una especie de democracia entre los hermanos. Otro hermano notable entre nosotros fue el hermano Bautista Fernando, que ya he mencionado. El hermano Anzorena fue un ejemplo de estudio, de constancia y de superación para los hermanos jóvenes. Llegaba, se sentaba a trabajar con su maquinita de escribir portátil a toda velocidad, sin equivocaciones, escribiendo al tacto. Igual hacía su preparación de clase. Y sus preparaciones de clase eran proverbiales. Una hoja tamaño oficio, sin márgenes. Escribía todo el esqueleto de la clase. Y claro, lo iba comentando cuando estaba en el salón. Aquí, enfrentito, en la Normal Benavente, nos ayudaba con varias materias de filosofía de la educación. Pero la misma clase, filosofía de la educación, la iba a dar a los de ciencias naturales o a los de ciencias sociales o a los de literatura. Y preparaba 3 clases, porque los ejemplos eran adecuados a la carrera en la que estaba dando su clase de filosofía de la educación. Al final de su vida ya no era tan ágil y teníamos un maestro, Genaro, que ayudaba pasando lista, que le ayudaba a pasar en la lista las calificaciones, pero el hermano seguía calificando todavía las pruebas de los alumnos. Notabilísimo. Fue el primer doctor en filosofía por la UNAM. En la Universidad Nacional hubo muchos filósofos desde su fundación en 1553,
Pero de los tiempos modernos, cuando ya empezó a ser nacional autónoma, 1934, el primer doctor fue Fernando Anzorena y su título es el número 1 de la UNAM. Por supuesto, no dejaba títere con cabeza, es decir, analizaba perfectamente bien todo el pensamiento de alguien. Y usted dijo esto y esto, pero esto es falso por tal cosa, esto es falso por aquella otra. En fin, muy dedicado, muy cuidadoso. Durante muchos años coordinó la formación de los hermanos de todo el instituto, sobre todo en Europa y en América Latina. Otro hermano notable, don Alfonso Grousset. Bernardo Alfonso Grousset era un francés de Reims. Su hermano también fue hermano de La Salle. Pero don Alfonso Grousset, Bernard Alphonse, era un hombre así, fuera de serie. ¿En qué sentido? El hombre positivo para el que no había dificultades. Ni siquiera tenía que decir cáspita, como el primer visitador, sino ve. Era toda su expresión. Eso, con ese ve, se derrumbaban todos los nubarrones, todas las dificultades. Vaya y haga tal cosa, o vamos a hacer tal otra, y todo quedaba en humo. Por supuesto, muy bueno para enseñar filosofía. Era notable. En Cuba, como estudió en la universidad, pues era doctor, porque allá en Cuba no había licenciatura. El egresado de la universidad salía con doctorado en tal materia. Fue nuestro visitador de 1947 a 57 y a él se le debe el desarrollo de los distritos de México. Recibió 6 colegios y cuando terminó de ser visitador, siguió siendo visitador, pero ya nada más del Distrito Norte. Después de 13 años de visitador del Distrito Sur, entregó 30 colegios. Es una persona especial. Y entre esos colegios está la Escuela Cristóbal Colón, está Hermosillo, Obregón, Durango, Córdoba, Veracruz. Su palabra preferida era, bueno, vamos a tener que ayudar entre todos. Vamos a tener que ayudar entre todos. Pidió al Cristóbal Colón, que tenía 40 hermanos, y al Simón Bolívar, que tenía 25, denme un hermano cada uno. Y con eso logramos fundar el Colegio de León. Y así fue. El Colegio de León es la historia de la universidad más grande que tenemos ahora, la Universidad de La Salle Bajío, que ahora ya le quitaron el de la Universidad de La Salle Bajío, o La Salle León. Hay un hermano, don Manuel de Jesús Álvarez, con una historia muy interesante, de un pueblito alejado de la civilización Momax en Zacatecas. Este joven, con su hermano, que después fue el padre Álvarez, entró al aspirantado y ya era mayor que los demás, tenía 16 años, mientras sus compañeros de sexto tenían 12. Estudió solo y un hermano le iba acompañando para hacerle los exámenes de cuarto y quinto y sexto de primaria. Pero oyó alguna vez que el visitador de entonces dijo, este joven como que no va a estudiar nada, pues es muy negado para los estudios. Dijo, como que soy negado. Pasó al noviciado, empezó a estudiar en serio, sacó su título de maestro, después de profesor. Después se fue a la universidad y estudió historia, hasta el doctorado en historia. Después estudió geografía, hasta el doctorado en geografía. Y después estudió pedagogía, hasta el doctorado en pedagogía. 3 doctorados.
el que no podía estudiar, el que era negado. Pero además de esto, empezó a trabajar para dirigir la preparatoria del Colegio La Salle. Y cuando el señor arzobispo de México tuvo que entregarle la secundaria de La Salle y la preparatoria de la calle de Belisario Domínguez al gobierno, entonces se abrió el Cristóbal Colón, y en el Cristóbal Colón él impulsó, don Manuel Álvarez, que hubiera preparatoria. Esto por allí por 36, 38. Se abrió la preparatoria, donde después estuvo la oficina de conciliación y arbitraje, y en fin. Al final de cuentas, don Manuel fundó también la Universidad La Salle México, con todas las autorizaciones y con todos los trabajos del mundo. Y algunos exalumnos de La Salle México abrieron por su cuenta y riesgo la Universidad del Bajío. La Universidad del Bajío, AC, UBAC, empezó a existir, pero los señores Arenas, que eran estos exalumnos, quisieron que hubiera un hermano al frente, hasta que lograron que les prestara el distrito a don Manuel para que organizara la universidad. Y luego llegaron ya con el hermano visitador, aquí tienen ya la universidad, ahora es de ustedes, síganme. ¿Cuánto necesitan? Nada más nos avisan a tiempo. Y así empezó la Universidad de La Salle Bajío. Tiene como peculiaridades esta carrera de odontología, que tiene doble titulación mexicana y norteamericana. Tiene además una granja enorme, porque una de las carreras es médico veterinario zootecnista, otra de las carreras es ingeniería en agronomía, para ayudar al Bajío, y luego algunas carreras de diseño industrial, comercial, entre otras muchas cosas. Acaban de abrir la carrera de medicina, y hace 2 meses dejó de llamarse Universidad de La Salle, y se suma a toda la red en donde somos Universidad La Salle y el nombre del estado o de la ciudad, de La Salle Victoria, de La Salle Saltillo, de La Salle León. Es una maravilla que haga grupo, porque es muy grande, muy numerosa. Ahora con la pandemia perdieron a muchísimos catedráticos que fallecieron, muchos en proporción, que fallecieron por el COVID. Pero es una universidad tan grande que pues puede resistir esto y más. Don Manuel era el hombre tímido, pero una vez que se ponía en marcha, voy derecho y no me quito. Esto le permitió ser prácticamente el único mexicano que ha fundado 2 universidades, pero que además tenía 3 doctorados. Hay otra persona ahorita que he tenido noticia que también tiene 3 doctorados, porque casi todo el mundo dice, con uno y basta. Pues don Manuel, para nada. Además, se dedicó durante mucho tiempo a ahorrar dinero por todas partes para poder construir. Y entonces fue construyendo la casa de ejercicios, y construyó la Universidad de La Salle México, y construyó la Universidad de La Salle León, y todo esto ahorrando dinero. Una forma muy peculiar de él era capacitar a los mozos para que supieran hacer muchos oficios, entre otros de maestro albañil. Y entonces no necesitaba contratar un maestro de obras, porque el fulano de tal y sutano, que eran trabajadores de la universidad, eran muy buenos maestros de obras, entre otras cosas. A don Manuel le debemos, por supuesto, estas obras grandotas, pero hay otros que han hecho maravillas de este estilo. El hermano Gerardo Monnier era, al contrario de don Manuel, era el hombre decidido, chaparrito, muy fuerte, emprendedorcísimo, y no había montaña que se le atorara. Había que incorporar la escuela, pues vamos a incorporarla.
Pero mientras, ¿qué hacemos? Pues hay que llevar a los alumnos a que presenten examen en tal escuela. Los alumnos de México, por ejemplo, cuando el colegio no tenía incorporación, los preparaba muy bien y los llevaba en el cochecito que tenían los hermanos hasta Toluca para que presentaran su examen. Con el examen a título de suficiencia tenían la primaria hecha y regresaban a México. En cierta ocasión se volcó el automóvil. Pues el hermano Monier con una costilla rota, pero sacó a todos los demás, los trajo a México. A la semana los demás hermanos se enteraron de que tenía la costilla rota, pero él estaba trabajando como si no le pasara absolutamente nada. Llegó a Puebla, ya sabía el caminito para tener la incorporación de una escuela. Y llegaron los inspectores enviados por la Secretaría de Educación Federal para ver si tenía incorporación para los niños que estaban estudiando en la escuela comercial. No, es que estos niños nada más les estamos dando un curso preparatorio para la academia. El año que entra ya van a ser alumnos regulares de la academia, en primer año de academia comercial, pero hay que capacitarlos. Pues no puede funcionar así. ¿Y dónde está la incorporación? Por más que buscó, no la encontró. Pero esa tarde fue a ver al señor arzobispo, aquí en Puebla. Y el señor Ignacio, no todavía era monseñor Pedro Vera y Zuria. Hermano, no se preocupe, ahorita le hablo al rector de la UAP, que entonces era UAP nada más sin la B de Benemérita. Oiga, señor rector, esto. Ay, señor arzobispo, no se preocupe. Vamos a hablarle al secretario de Educación. El secretario de Educación citó al hermano. Mientras preparó el acuerdo de incorporación del colegio y ya no le puso Motolinía, que era como se llamaba antes, Colegio Benavente. Al día siguiente, los inspectores fueron enviados de nuevo a que revisaran muy bien si estaba la incorporación. Claro que estaba, y con fecha de febrero, y era mayo. Todo en regla. Por supuesto, le preguntaron entonces al rector, al director, al hermano Gerardo Monier, oiga, ¿y este señor Benavente es Jacinto Benavente, verdad, el poeta español? Sí, señor. Allí estaba la foto de San Juan Bautista La Salle de Civil, pero creyeron que era Benavente. Jamás se enteraron esos señores de un fray Toribio, el de Benavente. El hermano Gerardo Monier murió prácticamente dando clase. Como director de la escuela La Salle, allí en la calle de Xola, estuvo hasta el último día en la escuela. Estuvo enfermo una semanita y era gangrena en su pierna. Se la tenían que haber cortado, pero ya no era oportuno, entonces ya no quedaba más que morirse. Olía a gangrena. En cuanto murió, toda la casa estaba llena de un perfume de rosa. Una maravilla. Es un hecho que me tocó vivirlo. Oiga, qué bien perfumaron la casa. Es que nadie la perfumó. Por supuesto quería que los aspirantes estuvieran como acólitos en su sepelio y alcanzamos a regresar ese día de la Asunción. Ahora pónganse su sotana negra y vamos. Ah, no, negra no, porque el hermano Monier no quería sotana negra, quería que fueran con su uniforme de sotana blanca. Así fueron al sepelio del hermano Monier. El hombre interesadísimo hacia adelante, francés a morir, y sin embargo aguantaba que en las fiestas le cantaran marchas alemanas, sin quejarse. Jamás hizo ni una insinuación. ¿Cómo se atreven a...? Para nada. Todo era bienvenido. Siempre hacia adelante. Don Pedro Leoné fue un hombre de una energía colosal. Muy chaparrito, decía que perfume fino en frasco pequeño. Entonces no había nada que perder. Logró
un montón de cosas en su vida. Primero como director en Saltillo. La escuelita tenía 300 alumnos y al año siguiente tenía 600. Porque llegó un director que sí sabe y lo único que hacía era, pues, su ambiente de orden siempre, pues ordenó la escuela, no que estuviera desordenada antes, pero la puso en un grado superlativo de orden. Eso bastó para que la escuela duplicara su alumnado. Tenía hermanos muy joviales, don Javier Bordes, don Fermín González, en fin. Pero el ambiente de orden le cambió la cara al colegio. Lo pasaron al Cristóbal Colón, después de don Luis Lozano. Y bueno, no era fácil reemplazar a don Luis Lozano. Pero llegó el hermano Leoné sin hacer ningún aspaviento. Empezó a ir a las clases. El director general del colegio, de 3,000 alumnos, fue clase por clase para dar una clasecita de biología. Y la clasecita de biología fue con los de tercera primaria, ¿qué tal germinó su frijolito? ¿Y qué hicieron? ¿Y por qué creció? Era una clase sencillísima de botánica, pero a nivel tercero primaria. Y en tercero y secundaria estaba dando una clase de biología, pero sobre otro tema totalmente diferente, pero con una sapiencia extraordinaria. O en tercero de prepa, bueno, segundo de preparatoria, porque no había tercero. En segundo de prepa, sus clases eran verdaderamente colosales. Eso impactó a los alumnos. Mi director sí sabe. Es toda una admiración. Mi director sí sabe. Pero además, con el señor Leoné podíamos platicar a cualquier hora. Llegábamos a su despacho. Pásale, ¿qué se te ofrece? Eso es una maravilla de relación. Algunos vivales, aprovechándose de su bonomía, pues quisieron desquiciar económicamente al Colegio Cristóbal Colón. Alguno casi lo logra, pero allí estaba don Juan Bulbuleán a defender el colegio, incluso diciéndole al hermano Leoné, este señor le está queriendo hacer una tranza. Lo previno. No se hizo la tranza. Afortunadamente se escuchaba muchísimo a los hermanos. El día de su santo, San Pedro, en vez de que le regalaran alguna cosa, compraba para los hermanos, de acuerdo con este señor, el papá del actual director de San Juan del Río, de apellido francés, se me va el nombre ahorita, pero compraba camisas, Mainú. Entonces allí ponía camisas de todas las tallas, de todos los colores, y cada quien iba, no, son 5 camisas para usted. Usted necesita 4, usted necesita 2. Todo el mundo tomaba nada más una. No, sabía perfectamente qué ropa tenía cada cual, una atención especial a las personas. A mi mamá nunca le dijo señora, sino señora Arzac de Velasco. Jamás le nombró de otra manera. Una memoria privilegiada. Hay una aventura en su vida muy especial. Cruzó el Atlántico porque iba a ir a hacer su segundo noviciado, este año de reflexión en Roma. Pero acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y al aterrizar en París, me lo pescan. No, señor, usted está incorporado al ejército francés. Y le toca esta comisión. Tenía que llevar armas y parque desde Marsella, al mero sur de Francia, hasta la línea Maginot, hasta el norte, casi frontera con Bruselas. Y claro, un cargamento de bombas y de balas del tamaño del mundo, eran como 20 trailers, que entonces no se estilaban mucho los trailers, pero eran camionzotes, vamos. Se las arregló para llegar sin que supiera nadie por dónde iba a pasar. Por carreteras secundarias, metiéndose por los pueblitos. A veces había que quitar una casa casi para que pasaran los camiones y luego volverla a poner. Hizo maravilla y media, llegó con todo a su destino.
creo que fue el único convoy que llegó sano y salvo. Pero eso se debió a su energía. Jamás viajaron a la luz del día, o sea, era un suicidio. Entonces había que calcular todo, toda la ruta perfectamente recorrida por los conductores de los camiones, y luego al día siguiente, a horas inusadas, en la madrugada a lo mejor, al atardecer o a medianoche, en fin, y limpiando de cualquier posibilidad de espías todo el recorrido. Don Pedro, así le dijimos siempre, don Pedro, porque, vamos, era todo un don. Otro hermano de este estilo, pero mucho más cercano a nosotros, acaba de fallecer, don Manuel Arroyave. Un chiquillo de lo más travieso. Nació en lo que ahora es una casa de asistencia, digamos, una bodega de la Universidad La Salle, junto a la Casa Rosa, la casa que sigue hacia el norte. Hoy, de veras, es un galerón donde está el material de aseo. Pero allí, en la primera salita, allí nació don Manuel. Ya estaba predestinado para La Salle, ¿verdad? Vivieron mucho tiempo en Tlalpan. Y él, como chiquillo, bien abusado, eso desde muy chico, se iba al Simón Bolívar desde Tlalpan al Zócalo y de Zócalo a Mixcoac para asistir a clase. Por supuesto, este recorrido en tranvía pues era más de una hora, mucho más de una hora. Salía a las 6 de su casa para empezar las clases a las 8. Regresaba a las 5 de la tarde y a las 6 estaba llegando a la terminal de tranvías allí en Tlalpan, y había un señor que necesitaba ir a trabajar y entonces le alquilaba su abono, negocio del chiquillo, ¿verdad? Le alquilaba el abono. El señor iba a trabajar, regresaba a las 10 de la noche y allí estaba el chiquillo esperando su abono para poder viajar al día siguiente. De este tipo de hazañas, no le tenía miedo a las alturas, se exponía, pero en cualquier lugar. Muy bueno para jugar fútbol y para el básquet, para las excursiones. Buscaba el tramo difícil y por allí. Ese era don Manuel. Después, como aspirante, pues no sabía exactamente qué eran los hermanos, pero él, encantado de jugar y de rezar y de estar, hizo muy buen equipo con sus compañeros, Rodolfo Mendoza, ¿quién más? César Rangel, en fin, era un grupo muy unido. Don Manuel Arroyave llegó a ser visitador, es decir, el superior de los hermanos en esta porción de México. Era muy, que dijera yo, muy temeroso. Hay que hacer tal cosa. Averigüe si esto, averigüe si aquello, y averigüe si lo demás allá. Y tenía, antes de empezar, una idea completa porque nos había puesto a todos a investigar si se podía y por dónde y cómo. Y con todos esos datos daba la orden. Vamos a hacer esto y esto y esto. Y usted se encarga y usted se encarga. Y usted... Esto lo aprendió de su papá, que era así, pero también de los hermanos franceses, que eran muy buenos para preparar antes, para tener todo preparado, parado, listo. Entonces, eso fue una forma de ser extraordinaria. Por otra parte, tenía una supermemoria visual. Recordaba a todas las personas por su nombre y un trato muy llano. Alguna vez estaba en un pueblito y dice, ay, por fin nadie me conoce, y se sentó en el borde de la banqueta a comerse su torta. Oiga, monsieur Arroyave, usted por aquí, en un pueblito de Michoacán, alguien lo conocía. Pues sí, en todas partes. Un hombre llano de veras, sencillo como pocos, pero sencillo hasta exagerado, digamos.
bueno, un hombre muy bien hecho, muy construido, muy sabio, pero en esta sabiduría de la vida. Yo creo que es de los grandes tesoros que él nos mostró. Podíamos seguir con muchos más, pero yo creo que con estos hay bastantes. Crisis de la historia de los hermanos. Yo creo que hay 3 o 4 momentos de crisis. Una, cuando el hermano visitador, Tim Louis, ordena a los hermanos que dejen todos los colegios en 1914, porque no quiere que haya más muertos después de los hermanos asesinados en Zacatecas, pues es un momento difícil. Tomo un caso, en Morelia, el colegio preparatoria, seminario, que los hermanos tomaron como Instituto Científico de San José, allí en Morelia, o del Sagrado Corazón, era el seminario de la diócesis. El prefecto de estudios del seminario era un señor Luis María Martínez, que después sería el arzobispo de México. Pero como llegaron los hermanos, todos los sacerdotes del seminario se fueron al internado del seminario y toda la obra educativa escolar la llevaban los hermanos. De un día para otro, señor obispo, resulta que nos tenemos que ir de México. La semana pasada mataron a los hermanos de Zacatecas, pues tenemos la orden de retirarnos. Le entregamos toda la escuela. Decirle eso al obispo, ya me imagino las caras, los gestos y vamos, la desazón del obispo y la valentía de los hermanos de tener que decirle, pues nos ordenan esto. Pues quédense, pues no podemos. Y lo mismo pasó en Toluca, lo mismo en Puebla, lo mismo en todos los lugares donde teníamos ya obras. Monterrey, Saltillo, Torreón. Al día siguiente los hermanos estaban en la frontera y a fundar en un territorio totalmente desconocido y en inglés. Eso fue toda una aventura. El hermano Tim, yo no sé cómo, de dónde sacó fuerzas. Era el hombre sereno, tranquilo, pero así con una decisión enorme y a fundar otro distrito. ¿Por qué? Pues porque aquí no se pudo, vamos a otro lado. Y lo sacaron de la nada. Los hermanos que ya sabían español, después de saber francés como lengua materna, de repente a aprender inglés, pero sobre la marcha y a toda prisa. Fue notable este cambio. Claro, ayudó el que algunos hermanos, por ejemplo Anzorena, habían estado en Pocántico Hills estudiando inglés y entonces llegaron a darles clases a los hermanos, pero un curso súper intensivo, empezando en julio, cuando fue la expulsión, para que estuvieran listos para dar clases en septiembre, porque el calendario de Estados Unidos era lo que llamábamos calendario B, como lo tenemos ahora, empezando clases en septiembre. Y todos empezaron, qué buen ánimo. Pero allí, detrás de todo ese buen ánimo, estaba Tim Louis. Yo creo que ese fue un momento de crisis fuerte. Otro momento es cuando parece que ya no hay porvenir en México, en 1934, el gobierno ya expropió, están los antiguos cristeros siendo masacrados por el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque iban detrás de alguien que había sido cristero y lo mataban, y otro que había sido cristero y que había depuesto las armas y lo mataron. Prácticamente mataron a todos los excristeros, salvo unas cuantas excepciones. Ese tramo está muy bien descrito en una obra de historia que se llama Rescoldo, porque fueron apagando el rescoldo de la cristiada. En ese momentito, abrir la escuela, el colegio allí en Lucerna, y luego el Cristóbal Colón y el Simón Bolívar. Bueno, fue espectacular la maniobra,
Pero ante el desánimo de todos, pues el ánimo de Lucien Dosas o de Dosas-Lucien, este hermano visitador francés, también que sacaba ánimos solamente de Dios, porque solamente así. Era valientísimo. Sobre todo ya tenía la experiencia de lo que le acababa de pasar al señor Rafael Guízar y Valencia, el obispo de Jalapa, que hasta que casi lo matan. Cuando supo que lo querían matar por orden del gobernador, fue a ver al gobernador. Aquí estoy, soy Rafael Guízar. ¿Qué se le ofrece? ¿Me quiere matar usted? Pues máteme. Aquí estoy, no traigo armas. Pues no lo pudo matar. No pudo, no se atrevió. Y ordenó que ya no lo persiguieran. Pero esto fue la actitud que asumió el hermano Luciano para enfrentar esa segunda o tercera crisis muy fuerte. Cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas, pues vamos a abrir. Hay otra crisis que se presentó cuando se dividen los distritos. El distrito del norte parece caminar muy serenamente. El hermano Groseta al frente, pues era la paz. Pero en el distrito sur, con mucha actividad, el hermano Víctor Bertán, pues impulsa a los hermanos y algunos hermanos se van yendo con los pobres. No nos parece mal a todos, vamos a ir con los pobres. Está el internado infantil guadalupano, que en ese momento estaba en auge, con un ex hermano. Estaban otras obras para los pobres, se estaban abriendo las escuelas gratuitas anexas a cada colegio. En ese momentito, la pasión por los pobres sube de tono y de repente, cuando el hermano Arroyo empieza a ser visitador, algunos hermanos dejan la escuela y se van del colegio sin avisar, y de repente el hermano Arroyo llega y los hermanos no están. ¿Y dónde están? Pues no. Y tuvo que improvisar un director seglar en Córdoba y un director seglar en Tehuacán ¡qué barbaridad! Ese momento fue muy delicado. En algún capítulo que se estaba realizando en la Mire Pesado, casi el distrito estaba dividido en dos, y las polarizaciones siempre son trágicas. Perdimos en ese momento como una docena de hermanos de lo más valioso y aguerrido por la polarización. Es muy bueno trabajar por los pobres y tener una causa noble por qué luchar, pero sin llegar a excluir a los demás y solo nosotros. Eso fue trágico, pero pasó. Y 2 hermanos de 100, pues cuentan, por supuesto. Otros, después de la crisis, se retiraron porque no querían estar metidos en un problema de ese tamaño. En el distrito del norte, después de la crisis nuestra, vino otra crisis. Allá se desesperaron porque no había obras para los pobres. Y de repente, en un año, se fueron todos los hermanos jóvenes. Todos. Fue una cosa tremenda. Pero pasó. Afortunadamente, hoy pues vamos caminando. Yo creo que son los momentos más difíciles de crisis. Hoy nos faltan vocaciones, pero nadie se queda sentado sin trabajar. Ya por edad, algunos, pues no podemos hacer muchas cosas, pero estamos hasta donde se puede, y algunos hermanos se las arreglan para trabajar 40 horas al día, como don Héctor, por ejemplo. Don Pedro Lione, además de ese temple, tenía un cariño especial por la vegetación que encontró en México. Bueno, México, lo sabía muy bien Pepe Sarcán, cuando se ha hecho el inventario de especies de plantas, es el campeón, el número 1, en variedad de plantas.
Algunos decían que Costa Rica, pero Pepe Sarucán, en una conferencia que dio cuando su doctorado honoris causa, dijo, no, es México. Y vamos, sale. Don Pedro René hizo mancuerna con algunos de los hermanos franceses y empezaron a clasificar muchas orquídeas. La orquídea es la planta nacional, digamos, de Colombia, así la tienen catalogada. Pero aquí hay más variedad y entonces don Pedro René empezó a clasificar. Algunas de las plantas, cotejándolas con todos los libros que estaban a su disposición, no estaban clasificadas, no existían en otras partes, eran especies endémicas de México. Y entonces empezó a dar todos los datos y mandar ejemplares a diferentes instituciones de botánica. Hay un instituto de botánica muy especializado, digamos, en Francia. Y hay otros correspondientes del de Francia, tanto en Harvard como en Oxford, como en Cambridge. Y entonces, enviándoles los ejemplares, a ver, esta orquídea no está clasificada y tiene estas características. Cuando el jardín botánico del hermano René, cuando él falleció, pues estaba en la Universidad La Salle, en lo que fue la universidad, lo guardaron un tiempo en la preparatoria del Cristóbal Colón y luego lo pasaron a la Universidad La Salle. Pero se necesita alguien que esté al pendiente de la cantidad de humedad, etc. Entonces, es muy delicado. Le pasaron a la Universidad Nacional Autónoma de México todo el jardín botánico del hermano Pierre Leonet. Y está este jardín botánico en los jardines de la UNAM, como un lugar especial, un reservado. Deben ser unas 12 especies de orquídeas que tienen el apellido Leonensis, de Pierre Leonet, con doble N, Leonensis, precisamente en memoria de él. Quedan muchas más por descubrir. Un trabajo parecido había hecho otro hermano en Colombia, el hermano Apolinar María, pero no nada más con especies vegetales, sino también con animales. En 1948, el Museo de La Salle, que quedaba en el mero centro de Bogotá, fue incendiado. Uno de los incendiados es un cubanito que se llama Fidel Castro, que era un honor haber participado en el incendio de ese museo, porque ¿para qué sirven los museos? Pero allí se perdió media vida del hermano Apolinar María, y era el equivalente, un equivalente de otro hermano, León, de nombre, que estuvo en Cuba clasificando un montón de especies vegetales. Murió de cáncer en la nariz, el hermano León, porque de tanto aspirar el polen de estas plantas de Cuba, tropicales de aromas muy fuertes, pues fue perdiendo la salud de la nariz. Era una nariz enorme. Y hay otro hermano muy notable, mi hermano Marie Victorin, en Montreal, en Canadá, que hizo también el mismo trabajo de clasificación vegetal en Canadá. Él tenía el nombre, una escuela con grado universitario en Canadá. Ahora hay una avenida que se llama Marie Victorin, con una estatua grande, del tamaño del Cuauhtémoc de la Ciudad de México, es la estatua del hermano Marie Victorin en Montreal. El hermano Pedro René no tiene ninguna estatua. Hay una calle con su nombre en León, pero nada más. Sin embargo, así como botánico es muy notable. Mucha de esta afición a las orquídeas la tuvieron el hermano Antonio Carrillo y don Juan Bulbulián. Don Juan Bulbulián era un muchacho armenio, de rebote, vino a parar a México en la matanza que hizo Mustafa, un señor que tiene un monumento en el Paseo de la Reforma en México, porque mató a todos los armenios que le quedaron al alcance en una semana, 2 millones.
insisten allá que no fue una tragedia. Pero bueno, 2 millones de armenios. Le avisaron al papá, al señor Bululian, que era licenciado: oiga, licenciado, están matando a todos los armenios en todo el parque. Estaban ellos en Estambul. Se subieron a un barco buscando que tuviera bandera mexicana, porque había un pariente de la esposa que trabajaba aquí en México. Y entonces, bueno, buscaron México para llegar con el pariente. Con él llegaron. A los 6 meses de estar aquí, yo creo que el licenciado Bululian nunca entendió esto de pagar una propina, como se quiera llamar, a las personas para que arreglaran el pasaporte, y los retacharon hasta Estambul. Un viaje en pleno invierno con la ropa que llevaban puesta. Afortunadamente en el barco varios de los marineros les prestaron su ropa de invierno al papá, a la mamá, a la niña, la doctora Silvia Bululian, que murió hace un año, apenas se va a cumplir el año, y que fue la directora del Instituto de Investigaciones Nucleares que queda en Salazar durante media vida. 25 años estuvo de directora del ININ. Acaba de morir. Todavía estando jubilada, cada viernes iba al ININ. Y don Juan Bululian en su despacho tenía orquídeas. Murió por culpa de las orquídeas. La enfermedad final, dijo el médico, es que este señor ha estado en ambientes muy húmedos. Pues ¿dónde vivía? No, pues en Tacubaya, pero eso no es húmedo. Pero él, para mantener el ambiente húmedo para las orquídeas, pues siempre ponía un vaporizador, y eso fue lo que le ocasionó la muerte al mero final, a los 99 años 11 meses. Bueno, es un detallito. Gracias.